Hebreos su capítulo 11, verso 27. Vamos a estudiar la palabra en esta preciosa hora de la mañana, honrando al Padre, al Hijo y a su glorioso Espíritu Santo. Dice la palabra: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Una vez más, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es palabra de Dios en esta preciosa hora de la mañana. Quiero meditarle en esta preciosa hora de la mañana bajo un tema titulado virtudes de una fe viva. Un tema titulado en esta preciosa hora de la mañana: virtudes de una fe viva. Porque, mi amado hermano, cuando hablamos de fe, ¿qué es la fe? La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nos ponemos a pensar, a reflexionar y a meditar en esta preciosa hora de la mañana, ¿por qué tener virtudes sobre la fe viva, mi amado hermano? Porque muchas veces dejamos que la fe desfallezca, porque muchas veces dejamos que el problema crezca y la fe disminuye, y viceversa. Tenemos que dejar que la fe crezca y que el problema disminuye, mi amado hermano, porque dice la palabra que Moisés abandonó la gloria, abandonó la comunidad, abandonó riqueza para seguir a aquel que no se ve pero se siente. Alabado sea Dios. Esa fe viva necesita o desea Dios que tengamos en estos últimos tiempos. Esa fe viva necesita Dios que la iglesia tiene que avivarlo en este siglo XXI. ¿Sabes, mi amado hermano? Te titulo en esta mañana: virtudes de una fe viva. ¿Por qué? Porque por fe vamos a vivir, mi amado hermano. La primera característica: por fe vamos a vivir. Por fe, mi amado hermano, tenemos que vivir por fe. La Biblia dice, mis amados hermanos, allá en Hebreos 12:14, dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tenemos que vivir en santidad bajo una fe, mi amado hermano, y eso es lo que la palabra nos da a entender en esta mañana. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir bajo la fe? Tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir en humildad, mi amado hermano. Mateo 11:29 dice la palabra: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué nos está dando a entender la palabra? Que la fe se perfecciona en medio de la debilidad, mi amado hermano. Que la fe es producto de creerle lo que no se ve. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué te doy a entender esta palabra? Porque muchas veces nosotros perdemos la fe cuando todo va mal. Cuando, mi amado hermano, los tiempos cambian, la fe se agota, la fe desvanece. Pero es cuando más tiene que crecer en estos tiempos. Es cuando más tiene que avivarse en estos tiempos. Tienes que aprender a vivir por fe. La Biblia dice: porque por fe andamos y no por vista, porque el que anda por vista tropezará, pero el que anda por fe jamás caerá, dice la palabra. Mi amado hermano, cuando aprendemos a vivir bajo la fe, mi amado hermano, aprendemos a ser sencillos como la paloma. Mateo capítulo 10, verso 16. Tenemos que vivir sencillos
sencillo como la paloma, agradable, perfecto, sin mancha y sin arrugas adelante de la presencia de Dios. Porque la fe es la que se encarga de transformar al hombre, la fe es la que moldea al hombre. Cuando el hombre le cree a Dios, es el producto de la fe, y la fe hace reacción en el ámbito espiritual. Porque todo aquel hombre que tiene que servirle a Dios, en primer lugar tiene que ejecutar la fe. La segunda característica que quiero meditarte en esta preciosa hora de la mañana: tenemos que andar por fe. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:7, mi amado hermano? La palabra nos da a entender en esta preciosa hora de la mañana, mis amados hermanos, porque por fe andamos y no por vista. ¿Te das cuenta, mi amado hermano? Cuando usted y yo andamos y vivimos por fe, podemos caminar sobre, mi amado hermano, sobre valle, sobre el valle oscuro, sobre valle de sombra y de muerte, mas no nos pasará nada, porque la Biblia dice, mi amado hermano, que cuando tenemos fe, aunque pasemos en lugares peligrosos, en lugares de muerte, mi amado hermano, Dios cuidará de nosotros. Salmos 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mira qué tremenda palabra. Eso es aprender a vivir por fe, mi amado hermano. Tenemos que vivir por fe en estos tiempos. Tenemos que andar por fe en estos tiempos. Porque también cuando andamos por fe, Él es quien se encarga de bendecir nuestros pasos. Porque si yo te llevo a Josué 1:8, mi amado hermano, qué tremenda palabra nos da a entender, mi amado hermano, Dios en esos tiempos. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque muchas veces nosotros, mi amado hermano, no hemos aprendido a vivir por fe, no hemos aprendido a andar por fe. Y acá la palabra nos da a entender: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo que te saldrá bien. La palabra aquí nos da a entender, mi amado hermano, tú que tienes un ministerio, tú que le trabajas a Dios, tú que andas bajo la voluntad de Dios, no cobres. No le pongas precio, nada, porque Dios no nos vendió el ministerio, Dios no nos vendió los dones, mi amado hermano. Por lo tanto, usted y yo tenemos que ser iguales, tenemos que aprender a andar por fe, mi amado hermano. La palabra es tan clara: cuando hay una fe viva, mi amado hermano, no es necesario pedir viático, no es necesario pedir adelantado, porque, mi amado hermano, no es necesario de hablar, sino que la fe es la que se encarga de conquistar al corazón del hombre para andar bajo los caminos de Dios, mi amado hermano. La palabra es la que cambia, la palabra es la que liberta, la fe es la que se encarga de abrir la ventana de los cielos. Alabado sea Dios, porque, mi amado hermano, cuando hay fe todo es posible. Que dije que cuando hay fe todo es posible. Grandes hombres caminaron bajo la gracia de Dios. Grandes
hombres andaron bajo la voluntad divina del tercer cielo, y grandes hombres vieron la gloria de Dios. La Biblia dice: bienaventurados los que no vieron pero creyeron. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a aquel que ha confesado esa fe hacia Dios. Mi amado hermano, tenemos que aprender a vivir por fe. Tenemos que aprender a andar por fe, mi amado hermano, porque mi amado hermano, si andamos por fe, si caminamos por fe, nunca va a haber tropiezo en nuestra vida espiritual. Por eso usted y yo tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Por eso nuestra ayuda, nuestro amigo tiene que ser Cristo Jesús en estos tiempos. La tercera característica que quiero meditarle en esta preciosa hora de la mañana: por fe vamos a estar firmes. Quiero llevarle a 2 de Corintios en esta preciosa hora de la mañana. 2 de Corintios, su capítulo 1, verso 24, dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios, su capítulo 1, verso 24, dice la palabra de nuestro Dios: no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboremos para vuestro gozo, porque por la fe estáis ¿qué? Firmes. ¿Te das cuenta? Si hasta hoy en día hemos estado de pie, es gracias a la fe y la confianza que le hemos tenido a Dios. Porque cuando sentías rendirte, ¿quién vino a tu socorro? ¿Acaso no fue Dios? ¿Y por qué? Porque le oraste con fe. Y cuando una persona está firme en la fe, mi amado hermano, no hay problema, no hay enfermedad, no hay crítica, no hay lucha, no hay tristeza. Nada creado, mi amado hermano, podrá separarnos de la fe, de la presencia de Dios. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque allá en Romanos, su capítulo 8, verso 35, la palabra de Dios dice: ¿quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? Nada, mi amado hermano. Tribulación, angustia, desnudez, hambre, frío, cansancio, nada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Ni una cosa creada debajo del cielo ni encima de la tierra podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Por eso usted y yo tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que estar firmes en la fe, mi amado hermano, para que cuando vengan las tempestades, para que cuando vengan las luchas, para que cuando algo te sorprenda, sabemos en dónde tenemos que refugiarnos. Porque la Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi alma te adora, Jehová. Porque, mi amado hermano, nada podrá separarnos del amor de Cristo Jesús, siempre y cuando usted y yo estemos bajo su sombra. Porque su palabra dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es la promesa fiel del sublime. Esa es la promesa fiel del que no vaya, del que no abandona. Porque cuando todos se fueron, Él se quedó. Cuando todos te dieron la espalda, Él fue el único quien te amó. Por eso tenemos que estar firmes en la fe. Tenemos que estar firmes en la fe, mis amados hermanos. Nada puede dañarte, nada puede separarte del amor de Cristo. Pero en estos tiempos existe un problema: que el mismo hombre se separa del amor
Cristo Jesús. Jueces, su capítulo 7, verso 20 al 22 dice: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betita en dirección de Serera, y hasta frontera de Abel Meolá en Tabate, dice la palabra. Si nos damos cuenta, mi amado hermano, cuando usted y yo estamos firmes, es Dios quien se encarga de pelear nuestra batalla. Es Dios quien se encarga de pelear nuestra batalla, mi amado hermano. Es Dios quien nos da la victoria. El primer ejemplo, mi amado hermano, hablemos de este hombre llamado David. Este hombre estaba firme en la fe, mi amado hermano, cuando todo el ejército de Israel estaba huyendo, mi amado hermano. El único quien se paró firme, el único quien tenía fundamento espiritual, era David. Por eso dice: ¿quién es este filisteo que se atreva al desafiar al escuadrón del Dios viviente? Mi alma adora la gloria de Dios, porque nada, mi amado hermano, nada puede dañar, nada puede separarte del amor, de la presencia de Dios. Por eso día tras día usted y yo tenemos que tener nuestros fundamentos firmes. Tenemos que tener fundamento. Cuando una persona no está firme, cuando una persona no tiene fundamento, es como el tamo, mi amado hermano, que no tiene paradero, que va de un lugar a otro lugar buscando la paz. Mas la paz la podemos encontrar solo en Cristo Jesús. Usted la paz no lo va a encontrar en cualquier iglesia. Usted la paz, mi amado hermano, no lo va a encontrar en el hombre ni en la mujer. Usted la paz no lo va a encontrar yéndose del lugar donde vive a otro lugar. La paz lo tiene Cristo. Entonces, ¿a quién tiene que encontrar en estos tiempos? A Cristo, para que cuando venga los caos, las tribulaciones, las angustias, usted tiene que pararse firme, porque la palabra de Dios dice: tú puedes sobre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Alabado sea Dios. Tenemos que ponernos a pensar. Cuánta gente hoy en día no cambiándose de religión. Cuánta gente hoy en día no cambiándose de casa de oración. Que hoy me voy a congregar en Canadá, mañana en Esperancita, después en Porvenir, después en Las Flores, después en Mejucal, después en La Grandeza, después en Bellavista. Me voy a cambiar de congregación, porque ahí no hay nada de paz, no hay nada de firmeza. Me voy a ir a Motocintla, me voy a ir a Mazapa, me voy a ir a Comalapa, me voy a ir a Huixla, Huehuetán, a Tuzantán, a Mazatán. ¿Qué firmeza puede tener una persona, mi amado hermano, que solo va de lugar en lugar, probando religiones, probando, mi amado hermano, probando otras diferentes creencias? Y yo quiero decirte esta mañana que tenemos que tener firmeza en la fe. Tenemos que estar firmes, mis amados hermanos. Ya basta de andar moviéndonos de lugar en lugar. Si el fundamento, mi amado hermano, es Cristo, todo lo que usted y yo podemos contemplar a nuestro alrededor, todo tiene un fundamento. Si no hubiera tenido fundamento, sería en vano la edificación. Dios a usted le quiere dar un fundamento, pero es necesario a que usted se ponga firme, porque la palabra de Dios dice que había un hombre sabio y había un hombre necio. Ese hombre necio edificó su casa sobre la arena, pero
Se dio cuenta, mi amado hermano, que cuando iban a venir las torrenciales, las aguas, las mareas, mi amado hermano, esa casa iba a ser destruida. Pero había un hombre sabio, dice la palabra, que vino y edificó su casa sobre la roca. La roca representa a Cristo Jesús. Vinieron vientos, vinieron tempestades, vinieron olas, vinieron mareas, y esa casa no cayó porque estaba edificado sobre la roca. Y la roca, mi amado hermano, si hablamos en el término material, mi amado hermano, es un elemento duro, es un elemento de concreto, mi amado hermano, que es algo imposible moverse, depende del tamaño. Yo quiero decirte esta mañana que esa roca representa a Cristo, esa casa representas tú y yo, mi amado hermano, y ese viento, esa marea, esas tempestades representan los problemas, la lucha, la prueba, las angustias. Pero vive Jehová diciendo: por lo tanto, no te dejaré ni te desampararé, y pelearán contra ti y no te vencerán, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Alguien puede adorar la gloria de Dios esta mañana. Alguien está recibiendo ese toque del Espíritu Santo. Alábalo si puedes. Cuando estamos firmes, hermano, las críticas no nos van a mover de donde Dios nos ha puesto. Las malas miradas no nos van a mover en donde Dios nos sembró. El que no te hable no te va a mover de donde Dios te puso. Si Dios te puso, Él sabe hasta cuándo te va a quitar. Pero no te interpongas en el propósito de Dios. Déjate llevar por el plan de Dios. Él sabe por qué Él te puso ahí. Porque sé que donde Él te sembró, sé que donde estás congregándote el día de hoy, sé que donde vas a adorar a Dios. ¿Por qué Dios te puso ahí? Porque ahí vas a crecer. Ahí Dios te plantó, ahí te están regando, te están alimentando, ahí vas a crecer, ahí vas a florecer, ahí vas a dar fruto, mi amado hermano. Ahí Dios va a cosechar de ti, pero solamente párate firme como un buen soldado, mi amado hermano, y resiste a la lucha, resiste a la prueba, resiste a la tentación. Nadie puede moverte de la gloria de Dios donde estás. Porque, mi amado hermano, porque Dios está contigo y Él peleará por tu vida, y Él no dejará que caiga, Él no dejará que te desvanece, sino que Él te perfeccionará día tras día en su presencia. Alábalo si puedes esta mañana. ¿Qué dice Romanos? ¿Qué dice Romanos 8:35, mi amado hermano? La palabra de Dios nos dice en esta preciosa hora de la mañana: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ni la muerte puede separarte del amor que es en Cristo Jesús. Ni la muerte puede separarte de Dios, siempre y cuando usted y yo estemos firmes en su presencia. La virtud número 4 que quiero meditarte en esta preciosa mañana es: por fe vamos a perseverar. Quiero llevarle al libro de Hebreos. Hebreos su capítulo 11, verso 27. Dice la palabra del Señor: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Te das cuenta de que de que Moisés no conocía a Dios?
empezó a creerle a Dios, hermano. Porque si no hubiera sido por la fe de Moisés, Moisés no hubiera dejado Egipto. Moisés no hubiera abandonado al rey. Moisés no hubiera abandonado sus comunidades, pero por la fe dejó todos los bienes, toda la comunidad, para adorarle al que merece honra, al que merece gloria, al que merece alabanza por los siglos de los siglos, al que merece adoración, al que merece ser alabado en grande manera, al que merece que los pueblos, las naciones, los reinos y las provincias le rinden tributo. A ese Dios Moisés le creyó, a ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ese Dios de Noé, a ese Dios de Moisés, a ese Dios de Josué. Ese es el Dios quien adoró a este hombre. Por lo tanto, mi amado hermano, tenemos que perseverar, pase lo que pase. Yo no sé qué es lo que está pasando esta mañana. A lo mejor estás enferma, a lo mejor te detectaron una enfermedad crónica, a lo mejor esa esterilidad has querido que se vaya de tu vida, y por causa de que Dios no te ha premiado con ese hijo, con esa hija que has deseado, has dejado de perseverar. A lo mejor porque perdiste a un hijo tuyo, mi amado hermano, y te apartaste de la presencia de Dios. A lo mejor, mi amado hermano, porque escuchaste que estaban hablando mal de ti, dejaste de perseverar en la presencia de Dios. Por lo tanto, hoy te invito, vuelve a perseverar, vuelve. La Biblia dice que dejar de congregarse es pecado, mi amado hermano. La Biblia nos enseña, la Biblia es tan clara, tan real y tan verídica, que dejar de congregarse es pecado. Hay gente que dice: yo canto en mi casa, yo oro en mi casa, yo ayuno en mi casa. Pero es que en casa no hay tanto orden como en la casa de Dios. Hay gente que no se congrega, hermano. Hay gente que no persevera en estos tiempos. Hay gente que no persevera. Hace tiempo atrás, mi amado hermano, me invitaron en aquel lugar y me dijeron: hermano, ¿conoces a fulano de tal? Y yo le digo: no, hermano, como no lo conocía la persona. Y me dice: hermano, me contaron de que aquel fulano solo se dedica a predicar y a predicar, pero no llega a la iglesia, no se congrega. Y eso es tremendo, hermano. Es que hay gente que dice: ay, es que hermano, yo tengo arte de salida. Yo podría decir lo mismo. Cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier predicador podría decir lo mismo. Pero nuestro fundamento en la fe es perseverar, es congregarse, hermano. Si usted no se congrega en una iglesia, ¿qué tipo de oveja es? Hermano, es que yo tengo mucha agenda, y para agendar hay que agendar desde tiempo. Entonces, mi amado hermano, así como usted, mi amado hermano, agenda con tiempo allá afuera, usted también tiene que agendar día dentro de la casa de Dios. Eso es perseverar. Porque hay gente que ya no persevera. Hay gente que ya no persevera en la oración. Hay gente que ya no persevera en el ayuno. Hay gente que ya no persevera en la lectura de la palabra. Hay gente que ya no se congrega. ¡Wow! Y me impacta. ¿Por qué, mi amado hermano, dejaron de perseverar? Tal vez porque le hablaron de mal, tal vez porque escuchó esto, tal vez por lo que escuchó aquello. ¿Dónde está tu fe, mamita, papito? ¿Dónde está tu fe? Tenemos que perseverar, tenemos que velar. Yo quiero llevarle a Efesios, para que usted no diga que Francisco se la está inventando. Quiero llevarle a Efesios capítulo 6, verso 8. Dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, mi amado hermano, tenemos que perseverar, tenemos que servir de buena voluntad a Dios.
Así como servimos de buena voluntad al Señor, así tenemos que servir de buena voluntad a los hombres, sabiendo que cada uno, mi amado hermano, de lo que hacemos, de eso vamos a recibir nuestra recompensa, sea siervo o sea libre, pero por lo tanto tenemos que perseverar. Es que hay gente que dice, y he escuchado a muchas personas que dicen: hermano Francisco, si yo pudiera caminar, yo no vayara en la iglesia. Pero cuando podía caminar, nunca se congregó. Ahí te hablan, dile al que está a tu lado, hermano. Ay, hermano Francisco, es que si yo pudiera ver, ay, un gran predicador que fuera. Pero no, para ser un gran predicador no se necesita ver, se necesita escuchar. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, mi amado hermano, muchas excusas hay para no perseverar. Y aquel que podía perseverar no quiso, y ahora que quiere ya no puede. Es que si yo pudiera ver, es que si yo pudiera escuchar, es que si pudiera agarrar, es que si pudiera caminar, es que si pudiera correr. El es que no existe, el por qué no existe, el hubiera no existe, hermano. Tenemos que perseverar como cristianos que somos, como seguidores de Cristo. Tenemos que perseverar. Mateo 25:13 dice la palabra, mi amado hermano, vemos cómo estas 5 vírgenes prudentes empezaron a perseverar, a pesar de que las otras 5 se desesperaron, esas 5 insensatas, pero las 5 prudentes perseveraron, esperaron al esposo hasta el encuentro, no importando si tocara esperar la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana. Ellos perseveraron. Ellos velaron, en otras palabras. Mateo 25:13 dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es esta palabra, mi amado hermano, cuando se trata de perseverar, sinónimo de perseverar, velar, el sinónimo de velar es perseverar, hermano. Tenemos que velar día y noche. La Biblia dice: si vosotros supiéramos a qué hora vendría el ladrón, velaríamos, perseveraríamos y esperaríamos ese encuentro. Lo mismo tenemos que hacer con Dios. Tenemos que, mi amado hermano, tenemos que vivir, tenemos que perseverar por medio de la fe. La fe es el punto medio, la fe es lo céntrico para que usted y yo podamos velar o perseverar en estos tiempos. La quinta virtud que quiero meditarle, porque por fe vamos a combatir, sinónimo de combatir, luchar. Quiero llevarle a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, su capítulo 6, verso 12, dice la palabra: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, haciendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, que tenemos que luchar en esta tierra? Tenemos que pelear la batalla de la fe. Tenemos que ser buenos soldados para combatir lo que nos pertenece, lo que Dios nos ha dado por herencia. Quiero llevarle a Efesios, su capítulo 6, verso 12, dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar ¿qué? Firmes. ¿Te das cuenta que nuestra lucha no es contra tu vecino? No es contra tu vecina, ni contra tu cuñado, ni tu cuñada, ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tu hijo, ni con tu padre, ni con tu madre. Te das cuenta de que la lucha no es contra sangre ni carne. Dice Efesios capítulo 6 verso 12. Te das cuenta, mi amado hermano, de que nuestras luchas son contra principados, contra espíritus malignos. Nuestra lucha día tras día es luchar contra, mi amado hermano, contra hechiceros, contra brujos, contra adivinos, contra aquellos que practican la magia negra, la magia oscura. Te das cuenta que nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Si, mi amado hermano, si nuestra lucha fuera carnal, fácil podríamos agarrar un arma e ir a acabar con el enemigo, pero nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Así que tenemos que tomar el arma espiritual, que es el ayuno, que es la oración, pero el arma principal es la palabra de Dios, es la palabra, es aquella espada de doble filo, mi amado hermano. Esa palabra es como martillo que quebranta, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que luchar día tras día, amado. Tenemos que perseverar día tras día en la presencia de Dios. Ya voy cerrando esto. Tenemos que vencer en la fe. Quiero llevarle a Primera de Juan. Primera de Juan, su capítulo 5, verso 4, dice la palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué Daniel venció a los leones? Porque tenía fe. ¿Y cómo vamos a vencer nosotros? La herramienta principal con la cual vamos a vencer es con la fe. Porque cuando hay fe, no importa si sea pequeño o sea grande, lo que estés atravesando tiene que irse. No importa si te han detectado una enfermedad que ya no hay cura, mi amado hermano, no importa si tu fe es más grande, vas a sanar. No importa si te han dicho no vas a poder, pero si tu fe es grande, la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la fe es la que se encarga de vencer nuestros miedos. La fe es la que se encarga de vencer nuestras adversidades. Porque la fe es la que va delante de nosotros, hermano. Si la fe, mi amado hermano, va delante de nosotros, tenemos segura o seguro la victoria. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Daniel 6:22? La palabra de Dios dice: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fue hallado inocente. Escuche bien esto: y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Te das cuenta? De que Daniel le creía, y porque creía tenía fe. Y esta fe hizo a que Dios mandara a su ángel y cerrara la boca de aquellos leones. Imagínate con cuántas piedritas mató David a Goliat. Dice la palabra que David fue y tomó, mi amado hermano, aquella onda, y en aquel arroyito dice que tomó 5 piedritas. ¿Y cuántas utilizó para matar a Goliat? No utilizó 3, ni 4, ni 2. Utilizó solamente una. Yo quiero decirte, 5 piedritas utilizó David.
¿Cuántas letras tiene Jesús? 5 letras. Y en cada letra y en cada piedrita iba una letra. Entonces cada piedrita que agarró David iba consagrada por el poder de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos dedos tiene usted en una mano? ¿Acaso no tiene 5? Mira, mi amado hermano, Dios te dice en esta mañana: pongo en tus manos poder y autoridad para vencer toda lucha, toda prueba, toda tentación. Pongo poder y autoridad en tus manos para que cuando vayas y pongas sobre aquellos enfermos, esos enfermos sanen. Cuando vayas y pongas sobre aquel endemoniado, queda liberado. Cuando vayas y pongas tu mano sobre aquel paralítico, camine. Sobre aquel sordo, escuche. Sobre aquel manco, puede recobrar esa mano. Sobre aquel cojo, pueda recobrar ese pie. Mi alma adora la gloria de Dios, porque vamos a vencer por medio de la fe. Cuando hay fe, no importa el color, la cultura, la raza o la lengua. La fe no mide color, cultura, ni raza, ni lengua. La fe mide voluntad, y cuando hay voluntad todo se puede hacer en esta vida. Y te medito la última característica, la séptima característica, o virtud o cualidad, como usted me entiende esta mañana. Por fe vamos a practicar la justicia. Quiero llevarle a Hebreos, y ahí cerramos. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 33, dice la palabra de nuestro Dios: que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Acaso Dios no conoce lo justo que eres adelante de Él? Claro que lo conoce. Si nosotros practicamos lo justo adelante de Dios, Él conoce todas las obras. Quiero llevarle al libro de los Salmos, su capítulo 11, verso 7. Al libro de los Salmos, su capítulo 11, verso 7, dice la palabra: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Entonces, si practicamos la justicia, todo hombre justo que practica la justicia conocerá a Dios. Salmos 11:7 nos da a conocer este misterio. Dios, a través de su palabra, que el hombre lleno de justicia, lleno de rectitud, va a verle a Dios cara a cara un día. Y no solo va a verlo, sino se va a ir a vivir con Él por toda la eternidad. Entonces la justicia es un punto esencial que tiene que hacer el cristiano en su vida cotidiana. La justicia es, el cristiano lo tiene que practicar día tras día, en donde quiera que se encuentre. Porque el que hace lo justo adelante de Dios, el que hace lo recto adelante de Dios, tendrá recompensa, no solo en esta era, sino en la venidera, sino aún cuando nos vayamos con Cristo Jesús. Porque si practicamos la justicia, Dios nos perdonará, mi amado hermano. Dios perdonará nuestros pecados, nuestras iniquidades. Quiero llevarle a Primera de Juan y cerramos. Primera de Juan, su capítulo 1, verso 1 de Juan, su capítulo 1,
La Biblia dice, Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que era desde el principio, mi amado hermano, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos, todo tocante, es el verbo de la vida. Tenemos que practicar justicia, mi amado hermano. Tenemos que practicar la justicia mediante de la fe. La Biblia dice que Dios es justo y sus juicios son verdaderos y rectos adelante de su presencia. Entonces la palabra de Dios, Él nos viene a enseñar que tenemos que aprender sus cualidades, tenemos que tener las características del verbo de Dios, quien es Jesucristo, quien es Dios, porque Dios es lo mismo que el Hijo. Si el que conoce al Hijo conoce a Dios, y el que conoce a Dios conoce al Hijo, mi amado hermano. Entonces tenemos que ser justos para practicar la justicia por medio o mediante la fe. Esto ha sido la palabra de nuestro Dios. Te he titulado un tema: virtudes de una fe viva. Dios te bendiga en esta mañana.